Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuándo están revisando el material en el canal de YouTube o en la plataforma de Blackboard. Este es la quinta videoasesoría del curso de Semiótica y Comunicación Visual para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de México, en esta materia que es Semiótica y Comunicación Visual. Y pues bueno, a lo largo de estas semanas, a lo mejor un poco filosóficas, a lo mejor un tanto complicadas luego en los términos y en las complicaciones que luego nos dan los test. Pues bueno, de alguna manera hemos llegado hasta aquí y pues bueno, si tenemos aquí asistencia aquí de dos compañeros, pues bueno, Brenda y María Fernanda, pues bueno, significa que hay un interés o hay muchas dudas, ¿no? Esta es la sexta semana, ¿no? Y en esta semana pues, no hay una actividad formal, ¿no? Pero es importante revisar contenidos debido a que la siguiente semana aparece un nuevo test automatizado. Por lo cual la presentación del día de hoy o la que de alguna manera acontece también para la siguiente semana son contenidos compartidos la sexta y séptima semana, debido a que ya comenzamos ya el aterrizaje de terminologías de sintaxis a la aplicación del diseño visual. De alguna manera hemos trascendido, pues bueno, la parte teórica. Bueno, vimos todos los antecedentes de la semiótica en general, las dos grandes tradiciones entre estructuralismo y pragmatismo. Después vimos algunos conceptos que se iban por autor, Jacobson, Humberto Eco, Roland Barthes, Greimas y Morris, ¿no? Por ahí. Entonces, de alguna manera, pues vamos, hemos vislumbrado por aquí diversos conceptos. También la semana anterior ya vimos algunos conceptos aplicados entre las diferencias entre argumento, bueno, entre discursos, textos, acto discursivo, un poco con las referencias de Daniel Prieto. Pero ahora en esta semana, pues vamos a ir entrando a que serían dos autores, ¿no? O tres, ¿no? Que sería Villafañe, de Adondis, y pues bueno, ahorita en la introducción, bueno, pasaré un poquito de manera rápida la visión de Magallanes, que es más bien ahí es una reflexión de cómo vislumbrar ya el acto de discurso, o más bien el discurso, ¿no? De lo que es posible dentro de los órdenes visuales, que bueno, pues bueno, vamos a dar de lleno aquí a la presentación. Es un poco larga, la voy a separar en dos partes debido a que, pues bueno, esta a lo mejor será una sesión para esta semana, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera es algo cansado esta presentación debido a que es demasiado teórica. De hecho, este material ya lo tienen en la plataforma. Y pues bueno, si ven el índice es un poco largo, ¿no? Primero adentrarnos lo que es a la semiótica visual. Vamos a retomar lo que serían los términos de icono, índice y símbolo en la semiótica visual, la necesidad visual en el proceso de diseño, ¿no? Y luego, que es la parte técnica o a lo mejor operativa para muchos de nosotros, que sería la parte de la composición visual, ¿no? El color, aplicaciones, significaciones, técnicas visuales, ¿no? De Adondis. Por último, las figuras retóricas, que ahí vendrán algunas preguntas en el siguiente test. Es importante aquí vislumbrar hacia dónde vamos. Voy a ir pasando las diapositivas, ¿no? Realmente lo importante de aquí es cómo vamos aplicando toda la terminología que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, esta de icono, índice y símbolo. De alguna manera veíamos que en los estudios persianos, hablar de icono, índice y símbolo realmente es una cuestión abstracta, ¿no? O sea, que dependen de que exista el interpretante y una dimensión ahí
tal cual como si fueran los elementos de la mente, los fanerones, etcétera, ¿no? Términos un poco complicados que hablan un poco de cómo las ideas están dentro de nuestra mente, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos aterrizar o vamos a tener que ir aterrizando es que en el siglo XX, pues de alguna manera los medios de comunicación proliferaron y proliferaron de una manera extraordinaria en términos de que el sentido dimensional a partir de, no sé, lo visual, ¿no? Fue demasiado exponencial, ¿no? Entonces, pues ustedes ya a lo mejor si han escuchado un poco de las teorías de la comunicación, pues por ahí el más media research, etcétera, ¿no? Se fue ahondando mucho en la parte norteamericana, ¿no? En Europa, pues bueno, también, pues, bueno, también como objeto de estudio, porque bueno, con el auge del nacionalsocialismo, la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, pues bueno, implicó a que esos temas estuvieran en boga para Estados Unidos, ¿no? Dentro de desde la vista de un tercero, ¿no? En cómo los medios de comunicación influyeron, ¿no? Entonces, eh, ya pasando en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La semiótica y la semiología más o menos como que se retomaron y de alguna manera, ¿no? La idea de construir los discursos tenía un sentido para que de alguna manera nosotros pudiéramos entender que más o menos entendiendo unas dos, tres estructuras, más o menos el significado tenía una especie de eficacia simbólica, ¿no? O la estructura del mensaje. Es lo que pasaba antes cuando se desarrollaba en la publicidad muchos elementos que habían a veces, muchas veces, campañas fallidas, etcétera, ¿no? Entonces, ponerse en un plano más analítico dentro de este estudio pues, nos permitiría forjar, ¿no? Desde dónde es la parte sintáctica, la parte semántica, la parte pragmática. En todo esto hay una discusión cognitiva, ¿no? Perceptiva, interpretativa de cómo la imagen, la parte visual, la imagen visual, tiene elementos tangibles, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera, lo importante, vamos a revisar aquí algunas cuestiones, primero de reflexión sobre Villafañe, ¿no? Eh, este, y que es preguntarnos desde qué punto de vista a veces analizamos los objetos visuales, las llamadas imágenes. Entonces, aquí viene elementos, bueno, de construcción aquí en la pantalla, ¿no? Vemos elementos de publicidad, una obra de arte, etcétera, un collage ahí por ahí. Pero cómo los deconstruimos es lo importante de vislumbrar. Ya veíamos que Roland Barthes decía que la arqueología era la ciencia que absorbería la semiótica, porque lo que hacemos es una especie de dividir las cosas que estamos observando, así como lo hicieron en el cartel de dividir, ¿no? El elemento lingüístico, la parte denotativa, la parte connotativa, pues de alguna manera eso iba a implicar la división. Entonces, cuando escuchamos los conceptos de icono, índice y símbolo, por lo regular siempre estamos ubicados más a veces en un plano estructural que el original de Peirce, ¿no? El Peirce era más en el lado de la mente y el tiempo, ¿no? Pero en la tradición europea, cuando se ve el discurso o el análisis del discurso, esto a lo mejor se reduce a simplemente el concepto icono, a lo mejor implica lo que sería, lo que es más parecido con algo, ¿no? Lo que se le llama por lo regular el isomorfismo, ¿no? Entonces ahí por lo regular en los estudios, por ejemplo, cuando Humberto Eco describe con el índice, el símbolo de Peirce, nos da unos ejemplos muy, muy simplones, ¿no? Pero que obedecen realmente a la dimensión estructural. Recordemos que el estructuralismo estudia la lengua en una vinculación sincrónica, en las simultaneidades, en un tiempo determinado. Entonces, cuando se le comparan con cosas, el icono, el índice y el símbolo, pues es una visión estructuralista, ¿no?
para que ubiquen más o menos estas dos perspectivas, ¿no? Entonces, la dimensión estructural del icono, en esa interpretación europea del icono, pues va a ser, por ejemplo, algo que vemos, una fotografía se parece más al objeto real, ¿no? Entonces, de alguna manera, dice Villafañe, ¿no? Lo que hacemos en nuestra operatividad, ¿no? Respecto de cómo vamos vislumbrando la realidad, es que hacemos una selección de la realidad, hacemos un repertorio de elementos fácticos, que quiere decir es que abstraemos estos elementos de nuestra realidad y le damos orden a esa realidad. Pero le damos a esta reflexión cuando muchas veces tenemos una imagen, una pintura, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, ahí tenemos una araña, ¿no? Hay una selección de la realidad y hay elementos fácticos que dicen, sí, se parece a una araña, ¿no? Y tiene una sintaxis porque hay elementos de orden, ¿no? O sea, recuerden que la sintaxis es un elemento de signos entre signos. O sea, todo lo que estamos haciendo aquí es una especie de alta denotación, de una descripción. Estoy describiendo lo que estoy viendo ahí en pantalla. Entonces, lo visualizamos como si fuera una copia de la realidad. Entonces, si a esto, ¿no? ¿Por qué hablamos de modelos o modelización? Porque tratamos de hacer abstracciones con elementos que tenemos a lo largo del discurso visual. El discurso visual es simplemente el aterrizaje de elementos sígnicos que se contraponen unos y otros y nos quieren dar una especie de acto discursivo, un mensaje que está dándonos como una especie de significante, un orden de elementos ya estructurados por un autor intencionadamente, ¿no? Si uno toma una fotografía, pues hace una selección de la realidad. De esa realidad selecciona los elementos que más le interesan y el acomodo de la imagen, ¿no? O sea, que esté equilibrada o desequilibrada, etcétera, va a tener una intención. Si hacemos trucaje, por ejemplo, con Photoshop o algún software de edición, obviamente lo vamos a manipular en función de que queremos dar algo a entender. Entonces, esa manipulación es una selección de elementos fácticos a través de una sintaxis en general. Por lo regular, cuando encontramos una fotografía, nunca está enfocada chueco, ¿no? O una fotografía que convencionalmente esté organizada, ¿no? Y bueno, de hecho, también los dibujos de alguna manera deben de tener una proporción. En la animación muchas veces se busca una proporción que tenga los elementos del cuerpo, ¿no? Y en el cuadro por cuadro, pues más o menos tengan el mismo volumen, nada más que está distorsionado. Y así lo mismo, por ejemplo, en la figura cuando hacemos figura humana dibujada, pues, por ejemplo, a veces se mide en círculos, ¿no? Y en cuadrados, ¿no? Por ejemplo, cuántas cabezas tiene un cuerpo humano, pues más o menos va de 7,5 a 8, más o menos, ¿no? Depende del género. Y vamos estructurando más o menos en un orden, ¿no? Hay un orden áureo, ¿no? De la sección áurea. Entonces, digo, aquí hay un esquemita, ¿no? Muy, muy, de cómo, por ejemplo, hay diversos modos, ¿no? De cómo la realidad se va diversificando dentro de esquemas, ¿no? Es de cómo, por ejemplo, llegamos a conceptos frente a lo que serían elementos, por ejemplo, muy detallados, ¿no? Por ejemplo, una fotografía o una imagen hiperrealista derivada de software tipo Blender o Maya, por ejemplo, tratan de emular una hiperrealidad, ¿no? Como si puedas vislumbrar a veces los cuadros ahí, como si fueran personas, ¿no? Las animaciones. Pero de alguna manera todo este proceso, ¿no? Pasa también por nuestra cabeza, ¿no? O sea, esquematizamos la realidad por una percepción, la representamos a través de categorías, la significamos en un término de imagen, un modelo de realidad, la
ese modelo de imagen, entonces ya lo podemos prefigurar icónicamente, ¿no? En elementos reales de modelización. La modelización puede ser una palabra, puede ser un boceto, puede ser una fotografía, puede ser, qué sé yo, una animación, qué sé yo. Entonces esa realidad modelizada pues, se va a comparar al final como concepto hacia la realidad primaria, ¿no? Eh, entonces aquí, pues bueno, vamos a ir viendo aquí algunos ejemplos, ¿no? De cuál es realmente la dimensión isomórfica de la realidad o hasta dónde más o menos hacemos una comparativa, ¿no? De, por ejemplo, una fotografía es más parecida a la modelo a la que se está representando, eh, a comparación de la pintura que la está, por ejemplo, representando, ¿no? O sea, es más icono una fotografía que una pintura, ¿no? Desde este esquema estructuralista. Entonces, un boceto, pues, para un diseñador simplemente trata de bosquejar cómo se define, por ejemplo, una construcción visual. Bueno, en este esquemita, ¿no? A lo mejor no se ve muy bien aquí en la presentación, pero trataríamos de incidir, ¿no? En que este, hay grados de percepción, ¿no? O sea, hay elementos más abstractos y hay elementos, por así decirlo, más figurativos a la realidad. Entonces, este es más un esquema como introductorio para vislumbrar cómo se da el proceso de imagen. Voy a adelantar aquí a, este, a cosas a lo mejor un poco más importantes respecto de lo que es el icono, el índice y el símbolo. Entonces, aquí, bueno, aquí vamos a entrar a lo que es la propuesta de Magariños, que lo que va a decir es que por lo regular veíamos que el icono y el índice y el símbolo afectaban a la parte del objeto en la mente, ¿no? O sea, lo que tenemos en la mente, ¿no? Pero lo que va a decir Magariños es que de alguna manera el icono y el índice y el símbolo, cuando lo vemos en un discurso, tendríamos que afectar al signo mismo, al vehículo del signo. El vehículo del signo puede ser un ente material, ¿no? Como una pintura, una fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, esa dimensión estaría dimensionada en el representamen. Entonces, ahí es lo que va a hacer Magariños, ¿no? Es que eh, retomando el esquema persiano triádico, ¿no? Que algo nos va a indicar algo que vamos a poder ver, ¿no? En función de la relación con un objeto que tengamos, ¿no? Es similar, ¿no? Y para alguien, pues para alguien que lo está viendo, ¿no? Entonces ahí hay algo, something, que sería como la parte del vehículo sígnico, ¿no? Lo que está relacionado a lo que está asignando, ¿no? Para alguno de nosotros, ¿no? Esto, por ejemplo, se dimensiona en tres dimensiones, ¿no? Que sería la cuestión de forma, la cuestión de representación y la cuestión del perceptor, ¿no? La cuestión de forma implica que hay un reconocimiento de las formas, los colores, las líneas, los detalles, ¿no? La descripción alta de notación, la representación es identificar, bueno, esas líneas me derivan a que estoy viendo una figura, de una persona. Y es a través de alguien que interpreta esto. Entonces él le va a dimensionar, en vez de decir icono, índice y símbolo, él va a dimensionar tres categorías, que sería el cualisigno icónico, el sin signo icónico y el egisigno icónico, ¿no? Que ambos tienen que ver, lo icono tiene que ver con la dimensión de imagen, con lo visual. Entonces, en términos de esta interpretación, ¿no? Luego ya hay iconos no visuales, sabemos que hay iconos no visuales, pero en esta dimensión, lo que hace Magariños es que hay cualisignos icónicos, insignos icónicos y legisignos icónicos, en vez de hablar de
en vez de hablar de icono, habla de cualisigno icónico respecto a lo que estamos tocando, ¿no? El signo icónico, por ejemplo, cosas indiciales como la señal de humo que veríamos que denota fuego, o un legisigno icónico como un símbolo que podría ser una mancha, ¿no? Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un cualisigno icónico en este cartel, que hay atractores abstractivos inherentes a toda imagen perceptual, en este caso pues, la cualidad de lo naranja o la sensación de lo naranja. Bueno, aquí se ve amarillo, ¿no? Una naranja más amarilla, ¿no? Pero la cualidad más o menos de esa forma, ¿no? Pues, más o menos me está indicando esa dimensión. Si yo lo delimito, ¿no? A un signo icónico, es decir, pues hay una analogía con lo que está relacionándose, ¿no? En cualidad, en relación, por ejemplo, de que hay un atractor existencial, ¿no? Hay una figura isomórfica en donde un signo icónico sería una dimensión parecida a lo que está representando, una fotografía, ¿no? O una pintura. Entonces, hay una delimitación de comparación. Aquí hay una cuestión monádica en la naranja, ¿no? Aquí no tengo ninguna comparativa, en donde yo simplemente me imagino esto, ¿no? Porque aquí está manipulada, es una pintura de una naranja, de media naranja. En este sentido, en la indicialidad o la parte del signo icónico debería apelar a que, bueno, si fue una fotografía, es que apela a que hubo una determinación existencial, ¿no? O sea, a lo mejor la otra naranja se la imaginó la persona. Y aquí en esta pintura, a lo mejor dices, pues, existe esa persona, ¿no? La pudo haber imaginado, pero tiene cualidades más o menos análogas a cualquier persona, ¿no? También de alguna manera la naranja, ¿eh? O sea, la naranja también tiene una posibilidad de signo icónico en esa dimensión. Esto lo estamos dimensionando a través de cómo lo estamos relacionando con la interpretación. Pero, por ejemplo, lo que sí nos sale, por ejemplo, son los atractores simbólicos, ¿no? Los legisignos icónicos, ¿no? Cosas muy determinantes, ¿no? Pueden confrontar a una sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, si no va de acuerdo a sus valores, ¿no? La convención se rompe, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hay entes que pueden ser combinatorios, ¿no? Como una figura, por ejemplo, aquí la fotografía del Che Guevara puede ser un cualisigno en términos de que tiene cualidades de colores, ¿no? Es un signo porque puede ser derivado de una fotografía o un legisigno porque esta a lo mejor representa la revolución. Entonces, eso es un poco cómo reconocemos las formas, de acuerdo a lo que serían los atractores cualitativos, ¿no? Indiciales o simbólicos. Ok, entonces hasta ahí, no sé si tengan alguna duda, pregunta, antes de pasar a otra parte, ¿no? Vamos a entrar a lo que sería la parte de la cognición visual. Gracias, María Fernanda. Entonces, bueno, aquí vamos a entrar como algunos temas que a lo mejor tienen una delgada línea con la psicología. Y esto así gracias, Brenda, gracias por escribir. Vamos a ver entonces ahorita lo que es la dimensión de cómo le vamos a dar orden a lo que estamos viendo, ¿no? Esto voy a dar algunas explicaciones que tienen que ver con psicología gestal, ¿no? Nosotros tenemos una cognición visual debido a nuestro hábito de entender las cosas, de cómo fuimos formados. Y bueno, de alguna manera, ¿no? Nos procesamos la información y nuestra memoria retiene muchas veces lo que vemos frente a lo que estamos aconteciendo siempre, ¿no? Entonces, hay una dimensión respecto de la información que incide sensorialmente hacia nuestra mente, ¿no? Pues bueno, aquí incide, ¿no? Como que a lo mejor la escuela conductista dice que, bueno, si ves algo, más o menos tú lo vas a repetir, ¿no? Entonces, pues, por grado de incidencia, ¿no? Pero una visión muy reductiva, ¿no? Pero en un límite más o menos
bueno, tenemos otra escuela que sería la escuela psicoanalítica, que más o menos habla del inconsciente, ¿no? De las actividades que hay un deseo, etcétera, ¿no? Frente a que de alguna manera todo repercute en nosotros si fuéramos como una cajita vacía y todo lo que operamos, pues, bueno, está alrededor de nosotros, ¿no? Pero bueno, hay una dimensión que sería intermedia, que es la teoría de la Gestalt, ¿no? Que más o menos es la teoría de la forma, ¿no? Y que más o menos está implicando que muchas veces lo que vemos, pues de alguna manera está implicando hacer relaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí no vemos, por ejemplo, líneas, ¿no? Sino puntitos, ¿no? O inferencias de puntos, ¿no? Pero más o menos podemos determinar que es una figura, ¿no? Uniendo los puntos, ¿no? Pero igual así podemos unir los puntos y sacar líneas, ¿no? Y después ya son muchos triángulos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay fenómenos de campo, ¿no? Donde, pues bueno, a lo mejor nos interesa, a lo mejor, qué es lo que vamos a sintetizar, el campo o eh, lo que serían eh, si nos interesa la silueta aquí o el fondo, ¿no? La figura fondo. Entonces, la Gestalt dice que es una configuración aleatoria de estímulos que se manifiesta en el acto de reconocimiento de la estructura del ojo. Entonces, si identificamos cosas, ¿no? Cualidades de las formas, ya lo veíamos anteriormente, por ejemplo, con los cualisignos icónicos. Y eso infiere, por ejemplo, entre nuestro campo perceptivo, entre nuestra experiencia, ¿no? A una especie de signo icónico, de alguna manera, ¿no? Y en toda la Gestalt lo que hacemos, cómo funcionan las fuerzas perceptivas, ¿no? Si hay atracción, ¿no? Evidencia empírica o regularidad, ¿no? Hay fuerzas cohesivas que nos determinan que todo este cuadro está unido, que todo esto está unido está el árbol frente al fondo, ¿no? Eso nos dice que hay una fuerza cohesiva en la totalidad. Pero cuando hacemos una actividad analítica, ¿no? Paramos las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el fondo que se pierde y el elemento que está enfrente, ¿no? Las fuerzas agregadoras y las fuerzas, una tiende a la complejidad y otra a la simplicidad. O sea, entonces de aquí hay figuras, ¿no? Que más o menos en la Gestalt más o menos se determinan, ¿no? Las leyes de simetría, ¿no? O pregnancia, ¿no? Son leyes muy sencillas, ¿no? La ley de figura-fondo, ¿no? Cuando tenemos una figura hacia atrás y una figura enfrente, ¿no? Leyes de cierre, ¿no? Por ejemplo, aquí cerramos la silueta de la cebra, ¿no? Hacemos una operación de cierre. Ley de proximidad, cuando agrupamos los objetos, aunque sean diferentes, como por ejemplo aquí, agrupamos los objetos, ¿no? Esto me ayuda mucho a entender, por ejemplo, luego las leyes de aglutinamiento o más bien em, las técnicas visuales, ¿no? Que si son complejas o son simples, ¿no? Si son figuras equilibradas o libradas. Hay otra ley de semejanza que pues me permite agrupar elementos que son afines, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo ver todos son autos, ¿no? Y eso me da una similitud, hay semejanza. Bueno, hay ley de continuidad que podemos organizar en un diseño, ¿no? Elementos de cartel sin una plausibilidad de semejanza, ¿no? Pero aquí yo puedo ver un punto de fuga. Ley de movimiento común, pues aquí, pues por ejemplo, en la Gestalt, pues aquí hay algo que altera en la mente que nos permite estar como haciendo un movimiento continuo que nuestra mente no termina de organizar el cuadro, ¿no? Después de que se está moviendo en esto, ¿no? Que nos llama la atención, ¿no? Entonces, estas son fases de la percepción. Vamos a pasar ahora a lo que sería la alfabeticidad visual y plástica, ¿no? Que sería pues, la relación entre percepción y representación.
Una cosa es lo que nosotros percibimos y otra cosa es lo que ya de alguna manera está en nuestra mente, ¿no? Entonces, regresamos con lo icónico, ¿no? O sea, el sentido selecciona una parte de la realidad y luego lo representamos en un orden con sentido lógico. La parte como de conceptualización ya nos determina a decir cómo percibimos la realidad, pues, a través de modelos. Por eso la presentación la combinan los modelos, porque realmente los esquemas icónicos son una especie de modelos, ¿no? Entonces vamos a ver que la misma representación ofrece un orden icónico, con lo cual lo determinamos con palabras, ¿no? Entonces hay elementos morfológicos de la imagen como lo formal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo puedo ver las representaciones figurativas a través de líneas, a través de puntos, a través de elementos que están alrededor de una composición en su totalidad. O sea, hay una manera de representar estas líneas diciendo que es una línea, que hay un círculo, por ejemplo. Bueno, aquí disculpen que está el mouse, ¿no? Representa chueco, pero decir que es una figura más o menos circular, ¿no? Y pues que pues yo aquí puedo dividir los planos, ¿no? Las líneas más o menos, puedo dividir la figura que está de alguna manera intervenida por líneas, ¿no? Y bueno, dice de Adondis, ¿no?, que la sintaxis solamente puede significar la disposición ordenada de palabras en una forma y ordenación apropiadas, y se definen unas reglas y lo único que debemos hacer es aprenderlas y usarlas inteligentemente. Entonces es la sintaxis de la alfabetidad la que implica la disposición ordenada de las partes y que sigue el abordaje y proceso de composición con inteligencia y saber cómo afectarán las decisiones compositivas al resultado final. A ver qué quiere decir esto, ¿no? Dice, está hablando de una sintaxis, ¿no?, que habla de disposición de cosas, ¿no?, de disposición ordenada, ¿no? En términos de las palabras, pues bueno, la sintaxis es como, por ejemplo, separamos la relación entre la coherencia entre sujeto, verbo y predicado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me implica una dimensión de forma, cómo se constituye. Entonces, haciendo analogía de esta sintaxis de lo verbal, implica que la sintaxis de la alfabetidad sería ver cómo se ordenan estos elementos respecto de cómo esas partes tienen una hilación unas con otras, ¿no? Entonces aquí Villafañe o de Adondis, tanto uno como el otro, fueron más o menos lo que serían los elementos, ¿no? Para Adondis los elementos para la creación visual son el punto, la línea, el contorno, y para Villafañe se añade la textura, el color plano, ¿no? Entonces estarían estos 6 elementos son los que sí sería bueno que los estuvieran repasando para el test, más allá de toda esta introducción teórica que di. Estos elementos creo que son más prácticos para su desarrollo profesional, ¿no? Por lo cual, sí, el énfasis de las preguntas del examen o del test, sí van a andar por aquí, ¿no? Con lo que serían los 6 elementos, ¿no? Entonces, vamos a ir uno por uno, ¿no? Punto, ¿no? El punto para Villafañe dice que su naturaleza es intangible. Es quizá lo que mejor la define y su característica diferencial más notable. Resulta necesaria la presencia gráfica de un punto para que éste actúe plásticamente en la composición. Dondis lo plantea desde los componentes visuales para la composición de mensajes que implicarán la necesidad de técnicas visuales. Por lo tanto, hablamos de punto ya que se puede implicar la base de toda composición e interpretación. Villafañe señalará algunos ejemplos como punto de detención, punto geométrico, punto de fuga. Vamos a ver que el punto, o sea, vamos a pensar que sobre cualquier elemento que observemos, ¿no?, hay un punto que me llama la atención. Yo puedo estar viendo, por ejemplo, aquí la dimensión de la pantalla, ¿no? Como que el cuadrito negro
como que me llama más la atención que lo demás. Es como que el punto de atención me lleva hasta acá, ¿no? O sea, y yo puedo ver aquí que puede haber un punto, otro punto, otro punto, etcétera. Pues de alguna manera, que como está el cuadrito, ¿no? El punto, por ejemplo, pues puede ser un punto imaginario, ¿no? O sea, no puede estar necesariamente gráficamente. De hecho, aunque aquí está gráfico como algo redondo, pues eso se pierde, ¿no? Y este punto, pues, ¿cómo lo vamos a poder encontrar, ¿no? Por ejemplo, como punto geométrico a lo largo si yo busco el eje de la X y la Y, pues va a estar en medio, ¿no? Pero bueno, vemos que este cuadro está chueco, ¿no? Entonces, a lo mejor la imagen está encuadrada de esta manera, ¿no? Y a lo mejor me presentan, pero aquí, de acuerdo a la composición, yo estoy tomando en cuenta esta dimensión. Aquí, por ejemplo, el punto geométrico, ¿no? Si yo hago un cruce y un vértice, más o menos por acá, ¿no? Y aquí hay un elemento, ¿no? Aunque aquí el cuadro de la imagen, ¿no? Por lo regular las imágenes, aquí me adelanto un poco, las dividimos en tercios. Y en esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo fijo más mi atención, ¿no? Aunque aquí hay un punto geométrico que más o menos la sombra me indica que yo baje mi mirada, ¿no? Pues más o menos, como esta fotografía le faltó un poquito de más espacio, ¿no? Pues más o menos como que hay un punto central, pero desde el horizonte, ¿no? Digo, para los que ya se dedican a la fotografía, al diseño, saben que, por ejemplo, los puntos ideales de atención de del orden áureo, ¿no? Siempre son, por lo regular, aquí lo voy a poner en rojo, están por acá. Entonces, como que en este sentido, esta fotografía como que se pierde, como que hay una tensión. Luego hay puntos de fuga como las líneas guía, ¿no? Cuando hacemos fotografía, el punto de fuga es el punto que se pierde sobre el plano, ¿no? Aunque yo no tenga aquí dibujado esto, ¿no? Más o menos el punto de fuga me lo indica esto, porque se va a perder esto, ¿no? Y no significa que a la derecha no haya, ¿no? Nada más que pues, el cuadro ya se pierde, ¿no? En por ejemplo, aquí no tenemos los puntos de fuga, aquí en la imagen de la derecha, no tenemos los puntos de fuga señalados, pero sí me lo indica, ¿no? O sea, si yo pinto por acá, ¿no? Aquí hay 3 puntos de fuga. Y hay uno hacia abajo, no lo alcanza el diseño. Aquí hay otro, ¿no? Y aquí lo marca por acá. Y aquí habría otro, ¿no? Entonces, hay 3 puntos de fuga. Digo, pueden haber pinturas, bueno, aquí como para un cómic de Spider-Man, pues bueno, pues aquí hay un punto. Estos 3 puntos de fuga siempre funcionan, más o menos, ¿no? Pero pues, pueden haber, como la película de Inception luego usaba como 4 o 5 puntos de fuga, ¿no? Porque hacía no sé, como si fueran unos lentes súper gigantes, ¿no? De ojo pescado. Y aquí, bueno, aquí van los puntos de atención. Por ejemplo, aquí hay algún punto, ¿no? Que por aquí me puede llamar la atención o por acá, por el fondo. Aquí también hay un punto de fuga, ¿no? Pero hay puntos de atención. Y aquí también hay eh, lo que sería el valor de actividad plástica o anisotropía, ¿no? Por ejemplo, buscar la estabilidad, ¿no? Por ejemplo, de aquí, bueno, es una estabilidad muy, muy de punto geométrico, por ejemplo. Aquí lo que indica, pues, por ejemplo, aquí está hacia arriba el, el punto de atención, aquí está hacia abajo, o aquí está inclinado para acá.
Esto es cuando ya le vamos dando como una especie de orden, ¿no? De equilibrio, ¿no? Hay un punto por acá y aquí hay otro elemento, entonces aquí es como una especie de balanza. Igual, ¿no? O sea, voy cargando el cuadro de la imagen entre una y otra. Y bueno, ahí cuando lo vemos de manera gráfica, ¿no? O sea, los puntos pueden implicar dinamismo o una continuidad. Aquí, por ejemplo, son varios. Digo, o sea, si nosotros amplificamos el cuadro, vamos a ver píxeles, ¿no? Pero más o menos yo lo puedo entender como si fueran puntos de atención, pero este punto de atención da un seguimiento. Pero puede ser hacia afuera o hacia adentro, ¿no? En juxtaposición, pues los elementos de forma, ¿no? Por ejemplo, en estas figuras impresionistas, ¿no? Pues de alguna manera implicaban, ¿no? El punteo, ¿no? Sobre los elementos que a lo largo de ello me ves, muy parecido como a la fotografía, ¿no? Y luego pasamos a lo que es la línea. La línea que también tiene características im- eh, implícitas, ¿no? No necesariamente gráficas, ¿no? Veces que, por ejemplo, tú ves una fotografía y ves la silueta de una persona, pues parece una línea, pero es el contorno, ¿no? Entonces dice, para Villafañe su naturaleza es muy similar a la punta en cuanto que igual que aquel no necesariamente requiere la presencia material de la imagen, como les decía, para existir fenoménicamente, viene también por propiedades inductoras y de una naturaleza sinestésica, o sea, que es de sensaciones. Tonis lo plantea consecuente del punto y base para el entorno dentro de la composición figural y que también sirve previamente para la composición de mensajes que implicarán la necesidad de técnicas visuales. Aquí tenemos, pues bueno, aquí líneas aisladas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Horizontal, vertical, oblicua, ¿no? Etcétera. Pero vamos a ver que estas a lo mejor no necesariamente están dimensionadas visualmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las líneas implícitas, ¿no? Aquí de la derecha, ¿no? Tenemos varios planos, estas pirámides, entonces, pues, ves las siluetas, ¿no? Pero a menos que yo las remarque aquí como están en el cuadro, ¿no? Dices, sí es una línea, ¿no? Por el mouse, pero no es muy, no es muy fino. No puedo, luego cuando puso la tableta de dibujo, Blackboard luego no me la acepta muy porque hay un delay. El famoso lag cuando nos dedicamos a la ilustración por computadora nos choca mucho que sea el delay, ¿no? Pero bueno, hay comentario aparte. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una línea implícita, por intersección de planos, y por asociación. Aquí tenemos, así como los puntos que veíamos anteriormente, aquí vemos unas manchas, tenemos una línea, la cruzamos, ¿no? Líneas geométricas, pues por ejemplo, alrededor de puntos, ¿no? Que más o menos me demarcan. Entonces, aunque bueno, en artes visuales me sirve muchas veces para hacer bocetaje, etcétera, para eso utilizo las líneas. En la composición, pues bueno, a veces puedo hacer una especie lo ilumina, ¿no? Cuando iluminamos con pluma Bic, dibujos, hacemos unos azurados, ¿no? Hacemos una especie de iluminado. Aquí en este cómic de Alex Raymond, de Flash Gordon, pues tiene muchos haces de líneas. Aquí también vemos, ¿no? Este cómic de Max Kate, Sam Kate, de Max, tiene también ese tipo de iluminado, ¿no? Aquí esta ilustración Transformers de DW, también hay muchos haces de líneas, ¿no? Con los que iluminan, ¿no? Y bueno, también pueden haber líneas objetuales, más o menos, que hacemos como como si hiciéramos figurativa la línea. Entonces haces luego diseños, los
imagotipos, ¿no? A veces los haces con esta ilusión, ¿no? de líneas. Otra especie de líneas figurales cuando hacemos un bocetaje, ¿no? Que nos sirve para hacer los contornos, van a ser figuras diversas, ¿no? Pero también me puede dar dirección o fuerza, ¿no? Por ejemplo, aquí las partes estas de acá son como líneas, como una especie de una parte de onomatopeyas visuales, ¿no? Que indican como la emoción. Entonces es como cuando hacemos una explosión y hacemos líneas, ¿no? Alrededor. Entonces, pues nos puede dar dirección y sentido, profundidad, planos, espacio, volumen, forma y estructura. Luego vamos con el plano, que este es uno de los más complejos, ¿no? Porque dice, el plano es un elemento morfológico de superficie, muy íntimamente ligado al espacio que se define en función de dos propiedades, la bidimensionalidad y su forma. La primera de ellas no debe hacernos olvidar que un plano puede ser proyectado en el espacio las veces que se desee y en la orientación que convenga. El aforismo cubista, ver en planos, se refería a la percepción de los distintos planos espaciales de un objeto. Las principales funciones plásticas están relacionadas con la organización del espacio para crear la sensación de profundidad. Al ser un elemento superficial, está siempre asociada con otros elementos como el color. Aquí no hay que descartar, bueno, decía Villafañe que, por ejemplo, el plano no se debe de confundir con la dimensión que a veces usamos con los shots, ¿no? Por ejemplo, en cine, ¿no? El full shot, ¿no? Aquí no está hablando de ese plano, ¿no? De primer plano, segundo. Aquí está hablando de cuando, por ejemplo, descompones una figura geométrica, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me salió chueco, pero bueno, un cubo, ¿no? De alguna manera, pues es en 3 dimensiones, ¿no? Pero un plano de ellos es solamente iluminar, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el cubismo? ¿No? Que desfragmentaba ese cubo y lo separaba así como cuando tenemos nuestro, por ejemplo, en papel, ¿no? Cuando vamos a hacer un cubo de papel y lo separamos, ¿no? Entonces digamos que el plano es lo que, de alguna manera lo que es similar ahí de Adonis es el contorno. Es una visión muy, muy simplona, ¿no? Pero el plano obedece precisamente a que ya la línea figural, ¿no? Cierra, ¿no? A que ya nos da una proyección mínima de forma, ¿no? Es que entre la forma y la línea está el plano, precisamente porque nos da una dimensión así como cuando hay 2 dimensiones, por ejemplo, dibujos de 2 dimensiones. No sé si vieron alguna vez el capítulo de Los Simpsons, donde dicen que pasan de las 2 dimensiones a la tercera dimensión. Pues precisamente es eso, ¿no? De que un dibujo de alguna manera tiene 2 dimensiones, ¿no? Pero se cierra en el contorno. También lo va a tener una figura en tercera dimensión, nada más que esto tendrá más que nada en el plano visual. Al final, esa es la ilusión cuando se ve algo en tercera dimensión. Por eso aquí el plano en el cubismo es un aspecto de bidimensionalidad. El plano ya es cuando una figura tiene 2 planos. Incluso, por ejemplo, en este cubo, pues siguen existiendo 2 planos en la medida que es una impresión sobre la pantalla. Luego pasamos a la forma, ¿no? Dice, la forma es lo que da sentido a los objetos que vemos, pero depende de una parte de nuestro bagaje conceptual. Muy parecido a lo que dice de Adonis sobre la inteligencia visual o repertorio de la memoria. En este sentido, una serie de líneas y
entornos nos pueden evocar una paloma, una persona, un árbol. En palabras de Villafaña, la forma es un elemento de naturaleza híbrida, a medio camino entre lo perceptivo y la representación, y que no en vano reconocemos gracias a los patrones que almacenamos en nuestra memoria y que nos permiten identificar los objetos de nuestro entorno. Es necesario, por tanto, distinguir entre la noción de forma estructural o simplemente estructura y de la forma. La primera queda plasmada en los rasgos espaciales que son esenciales para reconocer al objeto. Aquí es donde relacionamos esta parte que yo mencionaba de Gestalt. La Gestalt es forma. Hacemos una dimensión entre fuerzas segregadoras o fuerzas cohesivas para determinar, por ejemplo, aquí que este río se transforma como en personas, ¿no? Por así decirlo. Pero cuando yo logro identificar las cosas como con palabras, ¿no? A través de una denotación, es precisamente que yo ya identifiqué las formas. O sea, ya se identificaron que aquí hay como un valle, ¿no? Unas rocas, ¿no? Unos árboles arriba, ¿no? Esta especie de río, ¿no? Etcétera. Digo, ya la connotación ya será interpretar lo que es, pero aquí yo nada más estoy determinando que me da las siluetas, las formas, ¿no? De acuerdo a, por ejemplo, puede ser como una especie de construcción, ¿no? De ladrillos, ¿no? Y que está empotrada, por ejemplo, ahí como en unas rocallosas, ¿no? Eso ya, cuando yo lo estoy explicando en palabras, es que ya la forma ya está identificada. La forma pues, puede tener una proyección estructural o completiva, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, yo en alguna dimensión, por ejemplo, estos dibujos que están luego pintados en tercera dimensión, desde una perspectiva es que yo ya, cuando me pongo en el punto de vista que tiene que ser, pues yo ya entiendo la forma, ¿no? Ahí hay plano, por ejemplo, aquí hay planos, ¿no? Pero del plano ya me evoca ya una forma. Digamos que la forma es la que ya implica que ya haya un significado. Hay forma por escorzo, que por lo regular es cuando, por ejemplo, dibujas, por ejemplo, bueno, ahorita no tengo a la mano la, eh, la tableta, pero voy a intentarlo con el mouse. Híjole, es bien difícil dibujar con el mouse, pero cuando ves por ejemplo, aquí voy a estar dibujando una mano, ¿no? O la voy a hacer como tipo historieta, ¿no? De 4 dedos. Y la carita la pongo por acá, ¿no? Este es un escorzo, forma por escorzo, de que me da la identificación de, aquí sí para que vean la dimensión de los planos, ¿no? De primero o segundo plano, ¿no? El primer plano está la mano. ¿Ok? Luego vemos la forma por traslapo, que es cuando, por ejemplo, está, pues precisamente, ¿no? El primer plano y la escala, ¿no? Que hay dimensión de proporción. La proporción es precisamente donde vemos esta dimensión de la sección áurea, ¿no? Porque luego cuando pones una persona gigante, ¿no? Y otra persona chiquita, entonces estás indicando que la otra persona es más grande, ¿no? A menos que te haya fallado la proporción. Luego se pueden hacer juegos visuales, ¿no? Como con fotografías en infinito, puedes poner una figura en primer plano y tú como que te pones al fondo y estás saludando con, no sé, como una figura, ¿no? Entonces, luego hay algunos ejercicios visuales. Entonces eso implica lo que también sería la perspectiva y la dimensión, ¿no? También la forma, ¿no? Aquí tenemos el punto de fuga aquí hasta el fondo, ¿no? Entonces aquí, pues bueno,
en las obras del Renacimiento pues son claves, ¿no? ¿no? Lo que sería la forma, ¿no? Implica lo que ya sería la textura. La textura ya es otro elemento morfológico, ¿no? Obedece a una parte plástica y otra perceptiva. La parte material implica las redes de la superficie del cuadro y la sensorialidad de cuestiones ópticas y táctiles de la distancia. Es una agrupación de pautas situadas, unas de otras sobre un espacio dimensional y en ocasiones con algo de relieve. Como elemento morfológico tiene una naturaleza plástica asociada como a ningún otro superficie, ¿no? Por lo regular es frecuentemente indisociable del plano y del color. Eso ya nos pasa al último elemento de esta sesión, ¿no? Que sería lo que sería el color y la naturaleza, ¿no? Para Villafañe es una experiencia sensorial que se produce gracias a una emisión de energía luminosa, la modulación física que los físicos de los objetos hacen de esa energía, el concurso de un receptor específico como la retina, ¿no? La naturaleza plástica es compleja. En principio habría que hablar de dos naturalezas cromáticas, el color prisma y el de la paleta, ¿no? Aquí nos están implicando lo que es la composición sustractiva y aditiva, ¿no? Es decir, colores luz tradicionalmente explicados como el resultado de una síntesis aditiva de diferentes proporciones del azul, rojo, verde, y los tres matices primarios de esta naturaleza cromática o de colores pigmentarios, ¿no? Obtenidos por sustracción a partir del azul, amarillo y rojo, ¿no? Matices primarios con que se mezcla el color para conseguir el resto, ¿no? Aquí estamos dimensionando precisamente lo que son las dos dimensiones, ¿no? Aditivo del color y sustractiva, ¿no? La sustractiva es cuando lo vemos en la cuestión química y en la parte aditiva con la parte física, ¿no? Entonces, de acuerdo, pues bueno, aquí en los ejercicios de Newton, ¿no? Cómo se descomponía la luz a través de un prisma, ¿no? Y bueno, el color, pues bueno, es una impresión que produce en la vista, es la impresión que produce en la vista y que varía según su naturaleza propia, el modo como es reflejada o difundida por los cuerpos. El color, relación de la composición física y química con el objeto como fenómeno físico de la luz. Recordemos que, bueno, el color, pues bueno, son ondas que viajan a lo largo del universo, ¿no? Pues bueno, hay muchos otros tipos de ondas, ¿no? Nosotros captamos dos tipos de ondas, que son las auditivas y las visuales. Y de las visuales es solamente un campo de todas las ondas del universo, ¿no? Luego están los rayos gamma y los ultravioleta, ¿no? Pero estos los podemos percibir gracias al ojo, ¿no? Esta es una dimensión bionívoca, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera, pues, bueno, esto es más como de física, pero bueno, vamos a ver si tengo por acá el esquema de los... tengo por aquí algún esquema del ojo, no. Bueno, el ojo tiene lo que son conos y bastones. El ojo, pues bueno, tiene una sensopercepción que gracias a los conos, ¿no? Tienen una estimulación visual que es lo que nos permite ver los colores, ¿no? En ciertas ondas, ¿no? Los bastones son los que nos permiten dimensionar la forma, ¿no? Los matices de grises, ¿no? La intensidad. Y aquí, por ejemplo, cuando nos hacemos la pregunta, ¿no? De, por ejemplo, ¿qué color es una manzana, ¿no? Dices, pues a lo mejor puede ser roja, ¿no? En la luz del día. Por ejemplo, a la luz de la noche tiene otra dimensión. ¿Por qué? Porque la intensidad de luz no ocurre, ¿no? De la misma manera que no rebota toda la cantidad de luz necesaria que necesita la sustracción de luz. Entonces ahí nosotros, nuestra gama de luces para ver en el día pues son colores cálidos y en la noche pues son los matices de colores fríos, donde pues bueno, de ahí esa es otra dimensión, ¿no? Para vislumbrar esto, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es vislumbrar como que la importancia del color en términos de las dos síntesis, ¿no? Digo, por ahí luego hay algunos elementos que implican la significación del color, ¿no? Por ejemplo,
Para allá en Costa retoma datos que derivan de la sensopercepción. Bueno, aquí, ¿cuáles son los colores que se explican? De acuerdo a cuál vemos primero, ¿no? El rojo tiene una intensidad muy fuerte, ¿no? Luego el verde, ¿no? Luego el gris, luego el azul. Este, y luego pueden haber combinaciones de colores, ¿no? Por ejemplo, el rojo y sobre el negro pueden tener un alto impacto, pero, por ejemplo, pero bueno, aquí dice, aquí es la lista, ¿no? Primero, el orden de cada costa por ejemplo, cuando los queremos combinar, negro sobre blanco, negro sobre amarillo, rojo sobre blanco, verde sobre blanco, blanco sobre rojo, ¿no? Amarillo sobre negro, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, es importante ver este tipo de clasificaciones, ¿no? El negro sobre el blanco es antes que el rojo eh, sobre negro, creo que va hasta después, ¿no? Negro sobre amarillo, por ejemplo. Bueno, estos son tipos de contraste, ¿no? Y bueno, pues vamos a... dice, si bien Jan Costa se detiene en la cromoterapia, de allí retoma la psicología del color y señala que del color verde lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, lo del verde es el color más tranquilo y sedante, ¿no? Evoca la vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. El color de la calma indiferente, no transmite alegría ni tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la esperanza, ¿no? Esta es como psicología del color. Entonces, aquí hace una división de colores llamada cromática realista que divide naturalista de color exaltado y expresionista, ¿no? Es una división que tiene sobre cromática realista, ¿no? Cada una de ellas implica en el esfuerzo por imitar el color que ofrecen las cosas en el entorno, desde la exactitud formal y cromática de la realidad visible, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí ya vamos a entrar a las técnicas visuales. Yo creo que esto lo dejaría para la siguiente sesión. No sé si de aquí tienen alguna duda, pregunta, al menos ubicar los 6 elementos, ¿no? Serían punto, línea, eh, plano, forma, textura y color, serían los importantes para ir ubicando. Ubiquen todo lo que se dice en estas diapositivas, ¿no? Para ir pasando por el test. Vamos a pasar la siguiente sesión a lo que serían técnicas visuales y reto de la imagen, que son los 2D más importantes para vislumbrar en el test de la siguiente semana. Y pues bueno, de alguna manera, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Dice María Fernanda, sobre la lista de colores, ¿esa era sobre qué color era más importante o solo cuál resalta más en una imagen? Hay dos listas, ¿no? Eh, la primera es sobre cuál color vemos con más rapidez, ¿no? Una es los colores, más o bien dentro de la percepción, ¿cuáles vemos más rápidamente? Buena pregunta, ¿eh? Eh, por ejemplo, vemos más rápidamente el rojo, luego vemos más rápidamente el verde, después el gris, luego el azul, ¿no? Y amarillo en quinto lugar. Y ahora bien, en contrastes, ¿no? En contrastes, los, por ejemplo, aquí es más bien los más llamativos en orden primordial, por ejemplo, el negro sobre el blanco resalta más, ¿no? O sea, el negro sobre el blanco, por ejemplo, aquí resalta, ¿no? Son dos matices diferentes. Luego el negro sobre el amarillo. Por lo regular, si se dan cuenta, eso se utiliza luego mucho en los subtítulos, por lo regular de las películas antes se subtitulaban en amarillo, o en blanco, ¿no?
Si era muy oscura, pues bueno. Bueno, se usa luego el amarillo porque luego, como hay muchos colores, ¿no? Entonces, por lo regular la línea con la que redondeaban las letras era negra y estaba rellena de amarillo, ¿no? Y luego viene el rojo sobre el blanco. O sea, si yo, por ejemplo, aquí pinto un rojo, estaría como en tercer lugar. El verde sobre el blanco sería el cuarto. El blanco sobre el rojo, ¿no? Por ejemplo. Esto es, obviamente, el segundo, pues debe estar en mayor cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tengo rojo y aquí le pongo blanco. Entonces, este es un contraste específico del blanco, o sea, el blanco aquí resalta. Y así, más o menos, uno luego los va más o menos atendiendo, ¿no? Depende la utilidad, ¿no? Pero es bueno, por ejemplo, ubicar, ¿no? Primero cuál es el negro sobre el blanco, negro sobre amarillo, rojo sobre el blanco. Eso es el resalta más, o sea, obviamente es el primero sobre el segundo, ¿no? Si quieres hacer un cartel, ¿no? Y, por ejemplo, si tu fondo es muy blanco, ¿no? Pues las letras, ponle la marca, ponla en negro, ¿no? Por ejemplo. Si tu fondo es muy, muy amarillo, pues ponle la palabra en negro, ¿no? Si el fondo es blanco y a lo mejor no es tan importante el elemento, ¿no? Pues ya puede ser rojo, ¿no? Ahí depende, ¿no? Mucho más, ¿no? Eso es mucho jugar con los contrastes, ¿no? Pero esto es en orden más fisiológico. Depende del texto de Jan Costa, ¿no? Lo voy a subir también este texto para que lo revisen. Es un libro muy bonito el de Jan Costa, de hecho muy, 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 muy amable. Lo voy a subir para que revisen ahí. Lástima que está en blanco y negro, pero pues bueno, más o menos ahí explica ahí algunas cosillas, ¿no? Está ahí por Google Books también este texto, pero bueno, voy a subirlo, ¿no? Por ahí. Entonces, dice Brenda Paulina, en palabras un poco más simples, el plano es el espacio donde se ilustra o trabaja. Sí, bueno, eh, digamos que es donde tú cierras el contorno para dibujar, ¿no? O sea, digamos, sí puede ser como el espacio, ¿no? Digamos, a ver, déjame, me regreso ahí a la guía. Porque bueno, teníamos ahí el ejemplo la cuestión ahí cubana, ¿no? Entonces también de alguna manera es como se cierra, por ejemplo, una silueta, ¿no? Este, si lo vemos como el espacio superficie, sí. Es como, de alguna manera, como cerramos la línea, ¿no? En una especie de contorno, ¿no? Para Deadon dices el contorno, pero para Villafañe es el plano, en términos de él se proyecta a través de una bidimensionalidad, ¿no? Porque bueno, porque si pongo donde se ilustra puede ser el papel, pero el papel, pues más bien en el papel puede haber un punto, una línea, ¿no? Más bien habría que especificar es el espacio donde se ilustra y bidimensionalmente, a lo mejor. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Desde
cerrar. Aquí ya son temas un poquito más técnicos, pero si nos damos cuenta, todo esto que hemos dimensionado, toda esta parte de forma, plano, etcétera, obedece a una sintaxis. O sea, no hay que perderlo de vista, ¿no? Es una sintaxis. Porque estamos atendiendo el fenómeno de, en términos de forma semiótica, a cómo lo constituimos palabras. Entonces, no olviden, y de hecho ahí ya me estoy adelantando para las presentaciones del que será el trabajo final. El trabajo final del entregable 2 más o menos va a ser una dimensión entre un análisis, ¿no?, de un cartel o algún tema visual, ¿no?, que ustedes escojan. Que van a hacer un análisis sintáctico, otro semántico y otro pragmático, ¿no? Entonces, por ejemplo, los elementos que aquí estamos viendo son en términos sintácticos. En la siguiente sesión vamos a ver todavía algunos sintácticos y algunos elementos de retórica que obedecen ya más un poco a lo semántico, ¿no?, a lo que significa. Entonces, aquí estamos viendo solamente cómo son los elementos de composición visual, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos ahorita resolviendo esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna otro comentario. Digo, aprovechen ahorita para repasar el PowerPoint, ese sí ya está en la plataforma. Y si tienen dudas, también me las pueden hacer llegar por la plataforma, ¿no? Por la mensajería interna, ¿vale? Entonces, pues, dice Brenda, muy bien, anteriormente ya había tenido acercamiento a estos temas, punto de línea plano, pero de otra manera, pero creo que me han quedado más claros. Lo bueno es que, bueno, sí, supongo que deben haber tenido alguna materia más técnica, a lo mejor sobre este. Pero aquí más bien lo importante es ubicar que desde la semiótica, cuando hablamos de sintaxis, hablamos de un proceso de formas, ¿no? De relación de signos con signos, y que les vamos a dar ese apelativo, ¿no? O sea, es un poquito más bien para traducirlo al argot semiótico. Entonces, pues muy bien, me da gusto las preguntas. Y bueno, pues yo entonces por el momento pues, cierro aquí. Yo continúo la siguiente semana con la parte de figuras retóricas y técnicas visuales, ¿no? Que realmente pues sería ahorita para no agotarlos un poco con esta parte, ¿no? Entonces, sin más, pues bueno, yo dejo hasta aquí. Pues bueno, esta fue la quinta videoasesoría para semiótica y comunicación visual. Pues bueno, cualquier cosa, pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Y pues bueno, nos vemos y estamos en contacto.